El grito del shakuhachi, una flauta conmovedora, hace eco de la danza de la vida, donde los finales se transmutan. Cada nota un suspiro, un nacimiento, una brasa moribunda. Y en lúgubre canción nos elevamos, caemos, recordamos. Sean todos bienvenidos. Es una alegría tenerlos hoy aquí para presentarles a Ricardo Zapata, el autor del libro Sopra tu mente, controla tu tono. Démosle la bienvenida con un aplauso, por favor, al autor. Ricardo, es un placer tenerte aquí hoy con nosotros. Gracias. En el día de hoy queremos acercarnos a tu narrativa, a la creación de tu libro, al proceso creativo y a las propias reflexiones, acercarnos a ese instrumento tan interesante. Voy a leer tu bio para que la conozcan nuestro auditorio. Ricardo Zapata es diseñador, compositor y músico profesional colombiano, maestro certificado por organizaciones japonesas en artes marciales con el título de Shidoshi, profesor universitario con experiencias en el campo del diseño. Artista, ha contribuido enormemente al shakuhachi desde los campos de la música, la educación y el diseño, cambiando la historia del estado del arte de este instrumento desde la lutería. Su propuesta se centra en boquillas de vanguardia y alta precisión que realzan y facilitan la experiencia de soplo, sonido, otorgando también un gran valor estético e identidad a sus instrumentos. También se destaca su contribución en composiciones importantes, ensambles musicales para shakuhachi, así como la creación de un sólido sistema de estudio curricular para convertirse en maestro de este instrumento, soplo a soplo. Ricardo, te saludo. Gracias, Zaira. Y te dejo. Muy buenas tardes a todos, gracias, bienvenidos por estar acá. Primero que todo quiero agradecer a la Filbo, a la Cámara del Libro y a Corferias por este espacio tan importante para poder compartir estas lecturas y estos estudios especializados en este instrumento y acerca de la meditación. Muchas gracias. Bueno, lo primero es preguntarle a Ricardo, para contextualizar todo, ¿qué es el shakuhachi y cómo se relaciona con la meditación zen? Vamos a acercarnos primero al instrumento. Gracias, Zaira. Bueno, el shakuhachi es una flauta vertical, nuestra travesera, y es un instrumento, primero que todo, que tuvo unas variaciones en la historia. Tiene también mucho hueco histórico en Japón. Hay pedazos en la historia donde se pierde totalmente y vuelve y reaparece. Ese instrumento es importado de China con algunas variaciones. Tenía más orificios al inicio, cuando llega en ciertos periodos de Japón, y estuvo comprometida en la música de la corte japonesa. Tuvo ciertas prohibiciones en cierto momento, le dieron un valor sacro, ciertos estratos sociales de Japón no podían tocarla, lo tenían como un instrumento demasiado simbólico, sagrado. Ya a finales, en el periodo Edo, donde más toma protagonismo ese instrumento, donde se le da ese romanticismo que hoy conocemos de esta flauta. Es una flauta muy sencilla, lo que conocemos hoy del shakuhachi proviene de un instrumento muy parecido a este es un instrumento chino, tiene 7 orificios. El shakuhachi que conocemos hoy es un instrumento que solo tiene 5 orificios, solo 5 orificios, 4 al frente y 1 al final, 1 en la parte posterior. Es una flauta súper sencilla, es un corte diagonal que se le hace al bambú, y en la historia primero apareció este instrumento llamado Hitoyogi, que se refiere
a un corte de sección. Era un instrumento muy corto, medía unos 33 centímetros, un pie más o menos, en nuestra unidad de medida, un shaku en japonés. Y era una flauta bastante, que ofrecía un sonido bastante agudo, bastante alto por ser corta. Los shakuhachi o las flautas japonesas responden a la medida, el nombre es la unidad de medida. Pues en Japón las cosas se llamaban por lo que eran. El carpintero se llamaba el carpintero, el maestro se llamaba el maestro, y el shakuhachi tomaba el nombre era por la unidad de medida. El shakuhachi no significa flauta, significa un shaku y 8 zum. Quiere decir que la flauta mide unos 54.5 centímetros. O sea, el nombre responde a la unidad de medida. Esta flauta sencilla, la primera que tomaron los komuso, son los monjes que realmente le dieron ese romanticismo a la flauta, y lo que hicieron ellos fue buscar un sistema de meditación. Ahí es donde se une el instrumento con la práctica zen. En ese momento el zen era una disciplina practicada y autorizada por el gobierno japonés, una práctica budista. Y lo que hicieron estas sectas llamadas Fuke-shu fue reemplazar los sutras de alguna forma. Los sutras, esas oraciones que se repiten una y otra vez en meditación para buscar ese centro, ese foco de atención y meditación, y los reemplazaron por unos temas propios que ellos componían que se llamaban Honkyokus. Ahorita vamos a mirar un poco de eso. Aquí les traigo una partitura para que vean más o menos cómo se escribe. Esto está en japonés, es katakana y usa kanji, son dos sistemas de escritura. Y se lee de derecha a izquierda y de arriba a abajo, hasta que acaba la partitura. Los honkyokus eran piezas propias de los komuso, los monjes. Eran unos monjes peregrinos que tenían como un canasto en la cabeza, en forma de identificarse y de mostrar la ausencia del ego. La identidad no era importante para ellos, sino su encierro en la meditación y a través del sonido. Entonces estos honkyokus, estas piezas que en la historia se pasaron de maestro a estudiante, en los templos se iban enseñando, muchos de ellos se perdieron. Lo que hoy escuchamos de los honkyokus tal vez no es lo original. Entonces en la historia es bastante complicado saber qué fue o qué no fue. Es bastante complejo, sobre todo este instrumento que tuvo una pérdida en el tiempo, volvió a aparecer en el periodo de Edo, y a finales de Edo, que viene el periodo de Meiji, que es el de restauración de Japón, esta flauta pasó de ser un instrumento sacro a ser un instrumento secular. Cualquier persona podría tocarlo. Se crearon clubes, escuelas de entrenamiento y de práctica, y clubes de distracción, entretenimiento totalmente de la flauta. Ya debe ser un instrumento sacro. Y la secta Fuke sufrió una prohibición por el gobierno porque estos monjes tenían permisos para andar peregrinando, pidiendo limosna, peregrinaban y hacían en forma de oración de agradecimiento, tocaban su flauta. Estos permisos fueron complicados porque los bandidos y personas que trabajan con espionaje usaban esos mismos disfraces para estarse colando por sitios. Entonces el gobierno prohibió totalmente el tránsito de esos monjes y la secta se fue reduciendo hasta que desapareció. Esa es la relación que hay ahí históricamente con la flauta y el budismo zen prácticamente. Regálanos porfa un acercamiento al instrumento. Queremos escuchar cómo se suena. Claro que sí. Sí, el instrumento tiene varias técnicas. Es sobre todo la boquilla es lo más importante porque tiene una diagonal en el corte, que es donde se sopla. Es como soplar botella, pero no es tan fácil. Y es bastante complejo en ese sentido. Y tiene otro ángulo acá, si lo logran ver, otro pequeño ángulo que hace que la flauta, a diferencia de la quena, que es la flauta que más conocemos acá, tiene una boquilla más entrante y más cerradita. Y la boquilla de la quena pues tiene un soplo que es directo y no podemos estar manejando subidas y bajadas de tono tan sencillas. Estos ángulos nos permiten realmente subir y bajar de tono hasta tono y medio.
tono y medio desde el tono que esté afectándose en el momento. Voy a tratar de dejar el micrófono. Sí, puede ser. Está bien. Siéntate acá y lo pones ahí. No tan cerca porque luego sale el sol. Bien. Tiene varias técnicas, ¿no? Acá arriba. Sí, acá. Si notan, es muy sencillo bajar y subir la tonalidad. Eso es gracias a los ángulos que tiene la flauta. Ahí la técnica de embocadura de los labios cambia totalmente cada vez que yo subo y bajo. Entonces eso lo hace un poquito complejo. Y el sonido es totalmente natural, es bastante rudo, es bastante tierra, ¿no? Es bastante sucio. Y es la idea del shakuhachi, encontrar esa conexión con la naturaleza. Y los patrones respiratorios son bien interesantes para poder llegar a esos sonidos. Eso ayuda mucho a buscar mucho foco. Sí, hay dos sistemas de meditación dentro del budismo, dentro del Mikkyo. Yo estudié bastante Mikkyo en mis prácticas de artes marciales, Mikkyo budismo. Y hay dos formas de meditación. Uno es pues tratar de vaciar la mente, que es lo que más conocemos, ¿no? Tratar de dejar los pensamientos fuera que es bastante complicado, porque la mente es un miquito, ¿no? Eso va saltando de rama en rama y es complicado quedarse vacío, es bien complicado. Pero con el shakuhachi, que era la propuesta de estos monjes, era centrarse en el sonido, y ahí la mente, el miko se queda quieto. El miko es como, era inyectarle anestesia y quedaba listo ahí. Entonces se metían, además de estar centrado en el sonido, estás respirando. Entonces estás consciente, es un instrumento que te exige estar presente. Un mindfulness total ahí, pero de sonido. Entonces esos patrones respiratorios te hacen, por cierto, la respiración se trabaja, el diafragma abajo, se trabaja desde el vientre. Es importante trabajar como el canto, ¿no? Sí, desde aquí, desde el hara, ¿no? Es importantísimo eso para el shakuhachi. Es importante eso. Entonces es un flujo de energía que uno siente cada vez que uno tira un soplo. Y ese recordar es de vida, ¿no? De vida y de muerte, porque estamos siempre, el shakuhachi recuerda ese círculo, ese bucle de vida que es respirar. Cuando nacemos, inhalamos, y cuando morimos, exhalamos. Entonces en cada soplo se recuerda la vida. Siempre nos está recordando la vida y la muerte, ¿sí? Estamos en eso. Vamos a guardar nuestras preguntas, no se olviden recordarlas, vayan anotándolas para al final hacer la ronda de preguntas en este conversatorio. Sí. Ricardo, ¿qué te inspiró a escribir este libro? Mis estudiantes, porque cuando yo comencé y la falta de literatura en español, muchas cosas hay, pero están en japonés, es bastante complicado. Incluso aquí en las bibliotecas encontré un libro y está todo en japonés, es bastante complicado. Algunos textos en inglés, pero mis estudiantes, yo tengo una escuela online, tengo estudiantes en España, en todos lados. Y esto me llevó a escribir unos distintos manuscritos al principio, porque yo llevaba como la experiencia de cómo iba yo aprendiendo. Todos esos manuscritos me sirvieron para formar ese libro, y es un libro que realmente atrapa, porque tiene no solo la técnica, ¿sí? No solo la técnica de cómo sonar y tocar el shakuhachi desde lo básico,
sino que contempla la disciplina, el arte y la disciplina meditativa, de cómo llevar el sonido a una herramienta y cómo tomar el shakuhachi como un vehículo para eso. ¿Sí? Gracias. ¿Para qué sirve? ¿Para quiénes? El libro, Sí, bueno, ¿para quiénes sirve este libro? Como tiene tanta filosofía de la práctica Zen, porque está escondida en cada línea, en cada cosa que se explica allí, sirve para personas que están, por ejemplo, en el sector salud, que están metidos en el tema de la meditación. No importa que no sepan absolutamente nada de meditación, porque el libro comienza desde cero, ¿no? Explica todo desde cero. Si no saben música, no necesitan ser músicos para tocar un shakuhachi, porque se explica desde cero también. Entonces, son personas que quieren usar el instrumento como un vehículo para meditar. Bueno, vamos con la ronda de preguntas. El señor. ¿El shakuhachi de qué año es? ¿Perdón? ¿De qué año es el shakuhachi? Ok. ¿Cuándo apareció? Sí. Bueno, es bastante complejo, como te digo, en la historia se conocen escritos que entra a Japón supuestamente en el siglo VIII, pero hablamos de que el shakuhachi toma esa forma que hoy tiene, esa que acabo de sonar, alrededor de 1600, 1800. Ese es el periodo de Edo aproximadamente, antes del periodo Meiji, que es el de restauración de Japón. Entonces, históricamente se le da un valor con esa forma que tiene hoy, que se usa la raíz, el rizoma del bambú, que es muy diferente a esta que no tiene, se le da, y estamos hablando de 1600. Esa es una respuesta para ti. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Gracias. ¿Qué influye para que no sea sagrada y pase ya a ser algo para la gente? Sí. Creencias de la época, dictámenes del gobierno, la religión y el gobierno, siempre unido. Entonces ese instrumento no podía ser tocado por nadie, porque en el momento los monjes lo tocaban, también fue parte de la música de la corte. Entonces no podía, por decirlo así, no podía perratearse por ahí en la calle, que lo tomara una persona de un estrato diferente. Entonces, a pesar de quienes hacían los shakuhachi eran personas que trabajaban en carpintería, personas que sabían de música y estaban en otros estratos. Pero lo podían hacer, pero no lo podían tocar. Son cositas, bueno, prohibiciones, que hoy día lo vemos, ¿no?, en el sistema. Y nada que el libro viene con un CD y viene con... Es posible, a través de mi página hay bastante música que se puede descargar, que complementa el libro, es fácil descargarla. El libro trae partituras, pero se explica en japonés, ahí se explica cómo se lee. La partitura en japonés no es complicada, no es un pentagrama que conocemos en la música, es muy sencillo. Cada símbolo responde a cómo poner las manos, a cómo poner los dedos. Entonces hay una tabla en el libro que explica a qué equivale cada simbolito, además de que aprendes japonés katakana, porque se explica cómo pintarlo, el orden de cómo trazar, ¿ya? Puedes aprender a cómo hacer la lectura. Este libro se encuentra, antes que se me olvide, en el stand Pabellón 6 Colombia, nivel 2, en el stand de autores autopublicados. Ese segundo piso donde están las cuestiones del ejército, la policía y todo eso, ahí encuentro. Nivel 2. ¿Este tipo de flauta se consigue acá en Colombia o cómo hace si se quiere aprender a tocarlas? Las puedes importar y son flautas bien costosas cuando las importas desde Japón. Es bastante complicado. Son flautas que ascienden desde $3,000 hasta $10,000. Es una cosa loca, loquísimo. Yo tengo una serie de flautas que fabrico y están en la página, también las pueden mirar. Ahorita al final les podemos entregar unas tarjetas para que puedan, y les damos los contactos. Cuéntenme. ¿El tipo de meditación siempre tiene que hacerse con la flauta o con el sonido también? Claro que sí. Claro que sí. Oyendo al profesor, Claro que sí. Si uno no quiere tocar la flauta, puede meditar. Claro que sí, eso es sonoterapia. No estamos metidos en musicoterapia, y cualquier cosa con el sonido, lógicamente, va a ser si hay esa conexión con el instrumento. Hay personas, por ejemplo, que no les gusta el sonido del piano o la guitarra o cierto instrumento de viento les irrita de pronto al oído.
pero hay flautas. El shakuhachi tiene diferentes tamaños. Entre más larga la flauta, más bajo es el sonido. Entre más cortica, más agudo. Entonces hay estudiantes, por ejemplo, que prefieren los bajos, porque son sonidos bastante cálidos. ¿La posición del cuerpo tiene que ver con la posición del Bajo. instrumento? Ya le damos. Ya sé. En el documento de la charla comentaste sobre el proceso como de traducción e interpretación del japonés, pues porque no hay mucho de esos temas en el español. Quisiera saber cómo fue ese proceso de interpretación o de traducción del japonés al español. Bueno, el libro no es una traducción de ningún texto, empezando por ahí. Es un libro que habla de mi experiencia desde cero. Como Zaira explicó al principio de mi vida, yo soy músico desde muy pequeño. Llevo la música, soy multiinstrumentista, toco bastantes otros instrumentos. Y por otro lado, la parte del diseño me llevó a la lutería. Ahí fue que yo me acerqué al instrumento. La experiencia comenzó hace más de unos 15 años, 12 años. Empecé a tocar el instrumento, a mirar cómo era el instrumento y todo lo fui como documentando. Toda esa documentación es lo que está en el libro hoy día. Y es mi propia experiencia, o sea, no hay una traducción de un libro o de... sí. Perdón, ¿usted de dónde es? De Cartagena. Ah, Cartagenero, pero ya vivo muchos años aquí en Bogotá, sí. La posición del cuerpo tiene que ver para la ejecución del instrumento. Perdón. ¿Qué está haciendo? La posición del cuerpo. La posición del cuerpo. Oh, sí, tú puedes, mira, hay varias posturas. Puedes tocar acostada, es la primera postura que yo recomiendo para que aprendan a poner la columna recta. Es importante, no podemos doblar, no podemos tocar tan doblados porque el mismo aire es un instrumento de viento y vamos a hacer presión en el proceso de respiración. Entonces la idea es estar o rectos, recostados en una silla, acostados, ¿sí? Pero sí tiene que ver, incluso caminando. Hay una técnica para caminar, incluso en Zen se hace una práctica de meditación caminando. Entonces esto es igual. Oye, a nivel mundial, ¿qué tan conocido es eso? El shakuhachi tiene un nicho bastante cerrado, muy cerrado. Es un instrumento que incluso en Japón le ha costado enseñarlo a los jóvenes. Es bastante complicado. Allá en Japón le enseñan a los niños piano desde muy pequeños, pero no le dan un shakuhachi para que aprenda. Entonces es bastante complicado. En Estados Unidos se conoce mucho, en Europa bastante, Australia hay bastantes clubes y grupos de práctica del shakuhachi, pero sí es un instrumento que sí lo oímos y no sabemos qué es. En las películas lo escuchamos mucho, en la música de los 80, Enigma, una banda de los 80, Sadness se llamaba, creo que el tema, y muchas bandas están hoy día metiendo en la música de cine estos instrumentos. Se usa mucho en el momento donde hay misterio, ¿sí? Si quieren hacer una atmósfera de mística, ahí aparece. Justo cuando va a pasar algo en la película, aparece el shakuhachi. Y suena, y suena ese sonido oriental, ¿no? Le da ese toque de sonido oriental. Bien. Bueno, ya la última pregunta, ya estamos fuera de tiempo. Cuéntame. ¿Diferencia y similitud con la flauta Ney? Con la flauta, La Ney. sí. ¿Cuál es la diferencia? La boquilla, empezando por allí. El tipo de boquilla, el tipo de técnica que puedes hacer es de subir, de bajar los tonos. Es un sonido totalmente distinto, ¿sí? Tú puedes hacer escalas incluso sonoras con las mismas flautas, tocar el mismo tema, la misma canción, pero no van a sonar igual, porque con esta puedes hacer técnicas distintas. Cada una tiene su agrado, ¿no? Respetando cada instrumento, que es fabuloso. Bien. Gracias. Rápidamente, dos. La primera, ¿en Colombia existe algún club? Y la segunda, ¿qué diferencia hay o hay alguna incidencia con las frecuencias que uno conoce para meditar, como el alfa, el omega, etcétera? ¿Qué incidencia hay? Clubes acá, como te cuento, yo tengo una escuela online,
¿sí? Aquí en Bogotá yo doy clases presenciales con estudiantes cuando estoy acá y en Cartagena cuando viajo. Pero el sistema de enseñanza está súper armado con 12 ciclos y eso está en la página y eso es súper fácil de estudiar desde allí. Lo de las frecuencias, lo que expliqué, entre más corta la flauta, más aguda es, y entre más larga, más bajos. Las frecuencias bajas son mucho más agradables y más que apaciguan mucho más la mente. Las altas sí son bastante molestosas para el oído. ¿Ok? Bueno, nos despedimos, muchas gracias. Yo quiero invitarlos al stand, Sí. pásense por el stand, allá está el libro disponible. Vuelvo y le digo, nivel 2, pabellón 6 Colombia, stand de autores autopublicados. Cualquier duda o algo, bueno, le podemos dejar, sí, con ella. Un sonido, no sé, tengo un minuto para sonar. Sí, me dan un momento, sí me dan un minuto. La señorita, ¿cómo es tu nombre? ¿No? Ahí está solo. Ese es uno de mis CDs. ¿Quieren oírla en vivo? Dicen, sí. Ella, antes que se me olvide, ella los va a llevar al stand, los que quieran ir al stand, por favor. No es contigo. No. Ya, allá atrás, perdón. O con Zaira también los puede llevar. Qué pena contigo. Bueno, voy a sonarles un rato. Bien. Una vez más.